Ayer, aunque sea de manera virtual, completamos la clase, los métodos que calculan tanto la suma como la resta de dos horarios. Entonces ya estamos listos para empezar nuestra aplicación en visual. Ya hicimos pruebas en modo consola. Entonces vamos a recuperar nuestro proyecto. Viene siendo, pues, es el último. Bueno, aquí tenemos nuestra clase horario, y aquí ya está la suma, la resta. Nada más tenemos esos dos métodos. Le podríamos agregar más, por ejemplo, para que comparara dos horarios, pero bueno, ahorita con esos va a ser suficiente para poder completar la primera parte de nuestra aplicación. Acuérdense que la aplicación se trata de una lista de empleados. Cada uno va a tener su horario de entrada, su horario de salida, y tenemos que calcular el tiempo trabajado, eso es con una resta de horarios, y el tiempo total trabajado por todos, eso va a ser con una suma de horarios. Por eso necesitamos los dos métodos. Bueno, entonces vamos a agregar aquí al proyecto el frame en donde vamos a trabajar. Este frame le voy a llamar JFrame asistencia. Y bueno, como el usuario va a definir el número de empleados, pues lo vamos a hacer como ya lo hemos hecho otras veces con un spinner. Vamos a poner aquí una etiqueta y un spinner. De una vez vamos poniendo ahí botones. Necesitamos un botón para calcular y de momento un botón para aleatorios. Bueno, voy a poner aquí el texto sería número de empleados. Luego, este va a ser más grande. Aquí va a decir calcular. ¿Vale? Y acá va a decir aleatorios. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente a todos. Va a ser a 18. Los voy a reacomodar. Ahí está más o menos. Bueno, ahí queda. Ahora, bueno, pues lo vamos a hacer en un spinner. La tabla de empleados, la lista de empleados lo vamos a manejar en un JTable. Bueno, entonces voy a poner la tabla. Bueno, ahorita lo que vamos a definir es cuántas columnas va a tener el JTable. La idea es que cada renglón pues sea para un empleado. Y un empleado, ¿qué datos va a tener un empleado? Acuérdense, es una lista de tiempo trabajado de los empleados. Va a contener su horario de entrada y su horario de salida. Nada más que esos horarios, como se van a capturar, aunque nosotros los vamos a generar aleatoriamente, pero en realidad se tendrían que capturar, pues el horario de entrada implica 3 columnas, horas, minutos y segundos. Y el horario de salida, otras 3 columnas, también horas, minutos y segundos. Ahí ya van 6 columnas. Vamos a requerir una para el nombre del empleado al principio, sería la 0. Ya van 7 columnas. Y el cálculo del tiempo trabajado también implicaría un horario. Es un horario, el tiempo trabajado es un horario que también tiene horas, minutos y segundos, pero a diferencia de los horarios de entrada y salida, ese tiempo es calculado, por lo tanto podemos representarlo como una sola cadena de caracteres, ese no se va a editar, no se va a capturar, y ahí eso lo podemos mostrar en una sola columna, así es que van a ser, así en realidad 8 columnas, el nombre del empleado es la 0, y luego 3 columnas para horario de entrada, 3 columnas para horario de salida y una columna para el tiempo trabajado que se va a calcular. Así es que bueno, vamos a integrar esas columnas. Renglones pues va a ser 0 porque eso lo va a decidir el usuario en tiempo de ejecución.
0. Y columnas dijimos que van a ser 8. Bueno, en la primera columna va a ir el nombre del empleado. Después, las siguientes 3 son horas, minutos, segundos del horario de entrada. Lo voy a poner así. Horas, nada más las iniciales hor. Y luego aquí min. Y acá segundos. Lo mismo para las siguientes. Esos van a ser igual, otros 3 horas, minutos y segundos. Horas, minutos y segundos. Para no confundirnos, le voy a poner arriba del JTable una etiqueta, arriba de las 3 columnas del horario de entrada, una etiqueta que diga entrada y las siguientes 3, una etiqueta que diga salida. Y aquí es donde va a ir el tiempo trabajado. Ese es lo que vamos a calcular de cada empleo. Tiempo trabajado. Ahora, de esas columnas, la que va a requerir más espacio es el nombre del empleado. Y también el tiempo trabajado, porque ahí mismo van a ir horas, minutos, segundos del tiempo trabajado. Entonces, pues vamos a cambiarle el tamaño, el ancho. Aquí el empleado, vamos a ponerle unos 300 píxeles. Y al tiempo trabajado, vamos a ponerle unos 150. Y el resto que se lo dividan entre horas, minutos, segundos de entrada y salida. También la última columna va a ser no editable porque ahí va un resultado, un cálculo. Bien. Vamos a ver cómo quedó. Necesitamos más espacio. Creo que no se está bien. Bueno, vamos a poner aquí, como les decía, una etiqueta que va a abarcar desde aquí hasta los segundos. Este sería el horario de entrada. Voy a poner un poquito más para abajo. Le voy a cambiar algunos elementos, unas propiedades. Le voy a decir aquí el background. Voy a ponerle un color verde. Bueno, como que simbolice la entrada. Un color verde. El background. El tamaño de la letra, pues vamos a ponerle unos 18, ¿estará bien? Va a ser alineamiento horizontal. ¿Sí? A ver, alineamiento horizontal. Lo voy a poner al centro. Bueno, aparte que sea 18, lo voy a poner en negritas. Bueno, aquí va a ir la palabra entrada. Pero lo voy a poner el foreground, o sea, el color de la fuente, la voy a poner en blanco. Todavía no le aplico el opaco para que muestre el fondo. Entonces aquí está el opaco. Aquí sería, estas 3 columnas representan el horario de entrada. Y entonces voy a duplicar esto para el horario de salida. Bueno, ahí nada más le voy a cambiar, bueno, obviamente el texto. Y le voy a cambiar también el color. La salida la vamos a poner en rojo. Lo que es el background. Pero de ¿sí? Lo voy a poner en rojo. Y aquí va a decir salida. Ok, bueno, luego, a ver si lo puedo poner un poquito más abajo. Ahí está bien. Después, también nos pidieron el tiempo total trabajado. Eso lo vamos a poner aquí abajo. ¿Qué vamos a poner? Pues aquí una etiqueta que va a decir tiempo total. Ahorita le voy a cambiar el tamaño de la fuente.
Aquí va a decir, pues 18. Bueno, ahí se perdió la ventana de propiedades. Vamos a ponerle 18. Y otra etiqueta. Esta va a ir aquí. Aquí va a ir el tiempo total trabajado de todos los empleados. Bueno, le voy a cambiar algunos elementos como el color de fondo, no sé, algo así. Y luego el font, vamos a ponerlo a 24. Y el opaco. Y entonces le quitamos el texto. Así quedaría nuestra interfaz de inicio, ¿verdad? Le vamos a agregar luego más botones, pero ahorita va a quedar así. Ok, bueno, enseguida vamos a cambiarle los nombres a los componentes. Este se va a llamar JSpin empleados. Luego JBoot calcular. Y JBoot aleatorios. Este se va a llamar JTable empleados. Y esta etiqueta, pues JLab total. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, pues, activar el evento del spinner. Ahí el usuario le va a modificar y se debe reflejar los renglones de JTable. De una vez le voy a cambiar el JTable algunas propiedades, como lo hemos hecho en los otros ejercicios. Le cambiamos el tamaño de la fuente a 18. Eso nos obliga a hacer más altos los renglones. Row height, aquí está row height, de 20 lo vamos a poner a 26. Y vamos también a activar la cuadrícula, el show grid. Y ahí ya lo tenemos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a activar el evento del spinner, evento chain. Normalmente en este evento obtenemos el modelo del JTable para poder utilizar el método setRowCount, porque no lo podemos hacer directamente a través del JTable. Pero como ya hemos visto, nos conviene declarar como referencia del frame el modelo para poder usarlo después en cualquier parte del mismo, ya sea en un evento o en un método. Entonces aquí voy a declarar las referencias o los atributos del frame, los declaro arriba del constructor. Va a ser default table model, el modelo. Sabemos que en este punto no podemos solicitarle al JTable el getModel porque aquí en tiempo de ejecución todavía no existe el JTable. Bueno, vamos a agregarle la librería. Por eso nada más declaramos la referencia. En este momento la referencia es nula. Bueno, pero aquí en el constructor ya sabemos que cuando se ejecuta el frame, lo primero que hace es ejecutar su constructor, que es este. Y dentro del constructor manda a llamar el método que crea todos los objetos, todos los botones que agregamos. Por lo tanto, en este punto ya existen los botones, el JTable, el spinner, y ya podemos utilizarlo. Y como tenemos la referencia declarada a nivel del frame, pues le asignamos el getModel del JTable. JTable empleados getModel. Pero bueno, necesitamos un cast. ¿Así? Entonces ya tenemos como que la idea completa, declarar el modelo como atributo del frame, lo cual lo hace disponible en cualquier parte del frame, pero para que no sea nulo, en el constructor obtenemos, con el método getModel del JTable, obtenemos una referencia de su modelo y lo ponemos en nuestra referencia modelo. Bien, entonces ya lo podemos usar en cualquier parte del frame.
Y no solo eso, sino que nos da acceso a todos los métodos que usamos del JTable. Tanto, bueno, inicialmente lo obtenemos para el set row count y set column count, pero también podemos acceder al set value add, get row count, get column count. Bueno, entonces ahora sí nos vamos al evento. Lo único que tenemos que hacer aquí es decirle al modelo que con el método setRowCount tome el valor que tiene el spinner para que se lo asigne a los renglones del JTable. Entonces es jspin empleados y aquí sería get row count, no, get value. Sabemos que get value me regresa un object, hay que convertirlo entero, porque es lo que me pide ese row count, un entero. Y ahí ya está, ¿verdad? Bueno, ya con eso debe funcionar. No tengo como principal el frame. Voy a poner como principal el frame. Pues vamos a estar haciendo muchas pruebas, así es que voy a propiedades, run, main class, browse y aquí selecciono el frame. Y ahora sí, pues la ejecución directa o el jar que genere. Ahí están ya, ¿eh? Por cierto, hubo algunos proyectos, a lo mejor no de este grupo, no recuerdo, donde no ejecutaba el jar y no lo ejecutaba y me aseguraba, no, es que sí ejecuta conmigo y sí puse como principal el frame, todos los detalles que había que cuidar. Resulta que hay a veces para que no se nos desacomoden los componentes en el frame, utilizamos, y se los voy a decir para que no lo hagan, por favor. Aquí hay en una propiedad del frame, en el set layout, que es el absolute layout. Si escogemos los layouts son como esquemas para acomodar nuestros componentes, son diferentes formas de acomodarlo, ya son patrones. Pero si escogen la ventaja que se va a obtener es que esto se me acomoda más fácilmente o no se me acomoda tan fácilmente como a veces sucede. El problema es que si ponen el set layout, a mí no me ejecuta el jar. Por eso, bueno, aprovechando ahorita que me acordé, no utilicen por favor el absolute layout. Bien, entonces ahora vamos pues, a codificar nuestro botón de aleatorios para poder hacer pruebas. También ahí en los proyectos yo les pido que pongan datos razonables en la generación de aleatorios. Por ejemplo, aquí pues hay que cuidar que la hora de salida no sea menor que la hora de entrada, porque entonces van a resultar tiempos negativos. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso digo que sean razonables. Para que sean totalmente correctos, pues necesitaríamos hacer muchas validaciones, pero por lo menos que no estén tan disparejos, ¿no? Esos datos. Aquí vamos a tomar en consideración pues que una jornada de trabajo son 8 horas, buenos días, buenas tardes, son 8 horas, ¿sí? Y que los horarios comunes de entrada, yo sé que hay otros horarios, pero los comunes andan entre 7 y 9 de la mañana. Entonces, vamos a considerar que la hora de entrada nada más sea de 7 a 9. Y a la hora de salida le aumentamos 8 horas, para que a la hora de restar nos salgan valores entre 6 y 8 horas, ¿no? Bueno, entonces, los minutos y segundos no hay problema porque eso sabemos que no debe pasar de 59. Me voy a brincar el nombre, ¿sí? El nombre me lo voy a brincar. Entonces, vamos a generar en los aleatorios nada más, ahorita de momento, el horario de entrada y el horario de salida. Entonces, random. Estamos al random, ¿verdad? Azar es igual a new random. Y con un ciclo vamos a recorrer los renglones del JTable. Sería un for R de renglón. La R se va a ir hasta el número de renglones modelo.getRowCount. Lo pudimos haber accedido a través del JTable, el getRowCount, pero como que es más cómodo desde el modelo. Al menos está más cortito. Bueno, vamos a definir el horario de entrada. El horario de entrada va a ir en las columnas 1, 2 y 3, porque en la 0 va el nombre.
del empleado. Bueno, entonces le vamos a decir modelo, otra vez set value. Vamos a poner en el renglón R, columna 1, la 0 es el nombre. Vamos a poner un valor aleatorio entre 7 y 9 de la mañana. Entonces aquí le pondríamos entre 7 y 10. No llega hasta el 10, va a llegar hasta el 9. ¿Sí? Bueno, luego, vamos a poner ahora el modelo set value add. Este correspondería a los minutos. Bueno, este le voy a poner aquí que son horas. Este va a corresponder a los minutos. Entonces, los minutos, ahí no hay duda, tiene que ser entre 0 y 59. Entonces aquí sería next in. Como empieza de 0, puedo utilizar este límite, nada más le pongo 60. Y ya me va a generar entre 0 y 59. Bueno, esto va a ser en el renglón R, en la columna 2. Y esto son los minutos. Y pues esto lo puedo repetir para los segundos. Es lo mismo, pero nada más que en la columna 3. Con eso llenaría el horario de entrada. Bueno, el horario de salida va a ser muy similar, nada más le vamos a cambiar la hora de salida. Los minutos y segundos no. Y claro, las columnas. Entonces vamos a ahora poner aquí el horario de salida. Nada más le voy a aumentar 8 a cada límite del rango. 7 y 8 son 15. Y 10 y 8 son 18. Quiere decir que ahí me va a generar un número entre 15 y 17. 15, que son las 3 de la tarde, las 4 de la tarde o las 5 de la tarde. Y bueno, entonces aquí, nada más que va a ser en la columna 4. Los segundos y minutos quedan igual en las 5 y en las 6. Luego en las 7 se va a poner el tiempo trabajado, pero ese todavía no lo calculamos. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Aquí generamos y aleatorios y vemos que la hora de entrada está entre 7 y 9 de la mañana y la hora de salida entre 3 y 5 de la tarde. Claro, aquí habrá tiempos que van a quedar en 10 horas, otros van a quedar en 6 a lo mejor. Todo depende de cómo resultó su hora de entrada y de salida. Bueno, ahora sí, vamos por los nombres. Los nombres los quise dejar al final porque ya habíamos hecho un ejercicio en donde generábamos nombres aleatorios. Y este es el segundo, en donde generamos nombres aleatorios, o necesitamos generar nombres aleatorios. Y tal vez en el transcurso de los ejercicios que faltan, se nos puede presentar nuevamente generar nombres aleatorios. Entonces, pues ya como que es hora de hacer algo y no nada más copiar y pegar. Vamos a crear una clase que sea capaz de proporcionarnos nombres aleatorios. Así nada más la clase la copiamos y nada más le pedimos a través de métodos que nos regrese nombres aleatorios. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear aquí una clase, voy a agregar una clase que se va a llamar nombres. ¿Sí? La clase se va a llamar nombres. Yo siempre he dicho que por estándar los nombres de las clases no deben ir en plural, salvo que por alguna razón sí puedan ir en plural, o sea conveniente que vayan en plural. Aquí la idea de la clase nombres es que nos proporcione nombres de personas de manera aleatoria. Por lo tanto, es una clase que puedo usar en muchos programas, en muchos proyectos. Y es como una clase muy general. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con la clase arrays. Cuando queremos hacer el ordenamiento a través del método sort, le damos arrays.sort y arrays es un nombre de la clase. Y vean cómo es en plural. Y en cambio, casi todos los nombres de las clases son en singular. Bueno, pero ahí porque la clase se trata de que manipule arreglos, entonces está bien que se llame arrays. Es lo mismo con esto.
se va a llamar nombres. Bueno, ahora, el único objetivo de esta clase es que nos proporcione nombres aleatorios. Ya teníamos nosotros un ejercicio donde hicimos eso. Miren, fue del 17 de... Aquí está, del 17 de septiembre. Y aquí tenemos también, bueno, voy a abrir el frame. En aleatorios tenemos la generación de nombres aleatorios. Bueno, la idea ya la tenemos. Nada más ahora la vamos a encapsular en una clase para que la podamos reutilizar. Esa es una de las ideas de las clases. Así es que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar estos dos. Hasta aquí nada más. ¿Sí? Voy a tomar... el random porque lo voy a necesitar. Un arreglo de nombres y un arreglo de apellidos. Entonces, y me lo voy a llevar aquí a la clase de nombres que acabo de crear. Aquí lo voy a copiar. Como me traje la librería random, me dice que si la agrega. Le digo que sí, porque sí la voy a usar. Bueno, estos son nombres. No sé ahí por qué le dejé. ¿sí? Le voy a quitar esto. Le voy a quitar esto. Bueno. Y entonces, así como lo hicimos acá, para traernos un nombre aleatorio al arreglo nom, le pasamos un aleatorio que va desde 0 hasta el tamaño del arreglo. Ya sabemos que ese nextInt no considera el último valor, sino es -1. Y eso está muy bien para nosotros, porque si nuestro arreglo tiene 20 elementos, queremos que nos regrese del 0 al 19. Entonces, bueno, vamos a hacer esto mismo, pero acá. Vamos a crear un método. Estos van a ser mis atributos. Deberían estar aquí como privados, porque son atributos. Quedaron muy alejados ahí. Dejen. Así los voy a dejar. Nuestra clase nombres va a tener 3 atributos. Un objeto de la clase random y 2 arreglos. Ya habíamos dicho desde aquella ocasión que para que fuera menos repetitivo cuando me generaran los nombres y apellidos, pues habría que ponerle más elementos al arreglo. Esto lo vamos a hacer ahí. Y entonces ahora le vamos a agregar un método. Ni siquiera le voy a poner un constructor porque a final de cuentas la idea no es crear objetos de la clase nombres, sino que a través de la misma clase le pidamos los métodos, como pasa con arrays. Arrays.sort. No creo un objeto de la clase array. Lo mismo que pasa con math. Math es una clase que no es necesario crear objetos para acceder a SQRT, a POW. Lo vamos a hacer de esa misma forma. Public string, le vamos a decir el next nombre. Bueno, le pongo next porque como que así, usando la misma idea del random. Next nombre. Me va a regresar del arreglo nom un elemento. Pero ese elemento lo voy a escoger de manera aleatoria. Entonces le voy a decir azar.nextInt y le voy a indicar el tamaño del arreglo, nom.length. ¿Cómo va a trabajar esto? Bueno, le voy a decir, me vas a regresar el nombre que está en la posición que te regrese el azar nextInt. Y si el arreglo tiene 12 elementos, no sé, que tuviera 12 elementos, por ejemplo. Aquí yo le estoy pasando ese 12. Por lo tanto, me va a regresar un número entre 0 y 11. Y el número que me regrese lo utilizo para escoger un nombre de aquí. Bueno, vamos a hacer lo mismo con los apellidos. String next apellido. Aquí next apellido le vamos a decir regresa lo mismo pero con el otro arreglo. Del arreglo de apellidos vas a regresar el elemento de acuerdo al random que te regrese el azar.nextInt y aquí le pasamos el tamaño del arreglo apellidos ap.length. Bueno, con esto no importa cuántos elementos le agregue a nombre y apellido, esto va a seguir trabajando
de la misma forma. Ok, bueno. Ahora, la idea es que esta clase me proporcione nombres de diferentes maneras. Si le digo next nombre, nada más me traería el nombre. Si le digo next apellido, nada más el apellido. Voy a formar un método que me agregue o me traiga un nombre con un apellido. Y eso le voy a llamar nombre corto, ¿sí? Next nombre corto. Nombre corto me refiero a que va a tener un nombre y un apellido. Entonces va a regresar el next nombre más un espacio más next apellido. Ese método me va a regresar un nombre aleatorio más un apellido aleatorio. Luego vamos a agregarle otro método que me regrese un nombre completo. Nombre completo. El nombre completo es pues es un nombre más un apellido más otro apellido. Un nombre con dos apellidos. Inclusive le podría decir que me regresara el nombre corto más, ¿sí? Se le puede decir, regrésame un nombre corto. Ese ya trae un nombre y un apellido. Más, agrégale otro apellido. ¿Sí? Y le voy a agregar un método que ya ven que muchas veces los nombres se ponen, pero no en el orden nombre, apellido, apellido. Como por ejemplo aquí en las listas que nos dan de ustedes. Nos ponen apellido, primer apellido, segundo apellido y nombre o nombres. Entonces aquí sería, le voy a llamar nombre formal. Next, nombre formal. Y aquí, pues va a regresar un apellido, más otro apellido, más un nombre. Entonces sería return next apellido, más un espacio, más otro apellido, más otro espacio, más un nombre. ¿Así? Y le podemos seguir agregando más variantes por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que genere nombres, bueno, nombres completos, pero con dos nombres? Ya ven que muchas personas tienen dos nombres y otros tenemos nada más uno. Sería más variedad si unos nombres salieran con un solo nombre y otros salieran con dos, ¿sí? ¿Cómo le podríamos hacer? Vamos a probarlo primero así. Ahorita no hemos hecho nada en especial para que podamos acceder a los métodos a través del nombre de la clase. Ahorita tendríamos que hacerlo de la manera convencional. Crear un objeto de la clase nombres y a ese objeto pedirle los métodos. A ver, vamos a hacerlo así. Voy a quitar este para que no me confunda. Entonces le diría, tendría que crear un objeto de la clase nombres. Acá le voy a poner name a este objeto, no sé. Y luego new no. De la forma que siempre hemos creado los objetos. Y entonces acá, en la columna 0, que está pendiente, aquí le diríamos que el modelo.setValue, que ponga del name. Vean cómo en la clase de nombres no puse constructores, no puse getSet, no puse toString, porque la intención de esa clase es nada más que genere nombres aleatorios, no va a ser procesos ni cálculos. Es un... ¿Cómo qué? Eso es una colección de funciones. Es lo mismo que mat. Mat es una colección de funciones matemáticas. Y no es necesario crear un objeto mat para acceder a las funciones. Aquí, pero todavía no llegamos a eso. Ahorita todavía tenemos que crear el objeto. A ver, entonces aquí le pondría name punto y aquí están todos los métodos, ¿verdad?
Vamos a decirle que nos ponga un nombre corto, por ejemplo, en la columna 0. Y vamos a ver cómo funciona eso. A ver, lo ponemos aquí, aleatorio, ¿sí? Aquí ya está un nombre con un apellido. Pero, pues yo quiero mm, mejor un nombre largo, un nombre. Así, nombre, ¿qué decía? ¿Nombre completo? Nombre completo. Entonces aquí le pondríamos nombre completo. Ahí me va a regresar un nombre con dos apellidos. Entonces aquí ya están un nombre y dos apellidos. Pero como decía hace rato, ¿qué tal si yo quiero que ese nombre completo pudiera tener dos nombres y, bueno, dos apellidos siempre los vamos a poner, pero que pudiera tener uno o dos nombres? No, que no fuera siempre uno o siempre dos, porque bueno, lo de menos sería aquí ponerle dos, ¿verdad? Aquí en la clase, aquí donde dice nombre completo, le pongo otro nombre y pues ya, pero ahí todos aparecerían con dos nombres. Y la idea es que de manera aleatoria unos traigan un nombre y otros traigan dos, como sucede en la vida real. Entonces, bueno, aquí lo voy a hacer de esta manera. Le voy a pasar un parámetro aquí a nombre completo, un parámetro de tipo entero. Es más, podría ser hasta tipo booleano. Boolea, ¿sí? Booleano que diga dos nombres. Un booleano es como una pregunta. ¿Quieres dos nombres, falso o verdadero? Sí o no, ¿verdad? Bueno, o puede ser un entero. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es, aquí ya traemos el nombre corto, ya traemos un nombre y un apellido. Y por eso nomás le agregamos otro apellido. Pero aquí lo que voy a hacer es esto. Voy a poner una cadena que se llame, no, ¿sí? Esa cadena, ese nombre, eh, si esto es verdadero, le voy a agregar un nombre. Y si no, lo voy a dejar. Es más, lo voy a poner así primero como cadena nula. Ya para que traiga un valor. Y le voy a preguntar si dos nombres. Ya no hay que preguntar si es falso o verdadero, porque dos nombres ya es booleano, ya trae un falso o un verdadero. Si dos nombres, entonces nombre es igual a next nombre, ¿sí? Más, bueno, aquí es un método, más un espacio. De tal manera que si esto es verdadero, acá ya le va a agregar primeramente un nombre. Si es falso, pues lo va a dejar en blanco. Y luego ya le va a agregar pues un nombre corto que trae un solo nombre, un solo apellido, más un segundo apellido que siempre lo debe traer. Vamos a ver cómo funciona esto. Claro que acá ya me va a marcar error en el frame porque el método next nombre completo ya me pide un parámetro que yo no se lo he puesto. Acá, ¿verdad? Dice, no, pues es que necesitas traerme el parámetro. Vamos a suponer que yo le digo que no. Le mando un falso. Como es falso, todos deben aparecer con un solo nombre. A ver si es cierto. Vamos a ejecutar. Ahí deben aparecer todos con un solo nombre. Un solo nombre. ¿Qué pasa si le digo verdadero? Entonces va a llegar verdadero y se supone que le va a agregar otro nombre. ¿No lo agregó? A ver, vamos a ver por qué no lo agregó. Ah, bueno, es que aquí me faltó agregarle nombre. Nada más lo creé, pero no lo agregué.
A ver, vamos a probarlo otra vez. Sí, aquí lo regresé igualito que como estaba, no le hice caso a la variable nombre. A ver, entonces vamos acá. Bueno, aquí ya, aquí el problema es que, pues hay uno que se llama Marta Jesús, ¿verdad? Y otro Daniela Luis. Ahí, habría que meterle un poquito más de lógica para que, pues, no combinaran nombres masculinos y femeninos. Bueno, pero ahora, en este caso, si le pongo falso, me va a traer puros de un solo nombre. Si le pongo verdadero, me va a traer puros de dos nombres. Y yo quiero que sea aleatorio. Entonces también aquí yo le voy a pasar un aleatorio. Aquí le voy a decir azar.nextBoolean. Tenemos aquí el nextBoolean. De tal manera que ese nextBoolean a veces va a resultar falso y a veces va a resultar verdadero. Ya no le estoy mandando siempre un falso o un verdadero, dependiendo de lo que me regrese nextBoolean. A ver. Aquí la idea es que unos nombres deben aparecer con 2 y otros con 1. Aquí está Luis Juan Favela, aquí está un solo nombre, un solo nombre. Aquí están dos nombres, bueno, Luis Sofía, Jesús Ana, hasta parece que adrede le combina masculino y femenino, ¿verdad? Eso habría que ponerle un poquito más de lógica. Ahorita no lo vamos a hacer. Bueno, lo único que falta es que yo les dije que no, la idea es que la clase de nombres no fuera necesario crear el objeto, que a través de la clase, así en Java tiene clases de ese tipo, como Math, como Rise, que sin necesidad de crear un objeto, podemos acceder a los métodos a través de la clase. Bueno, para eso, o sea, la idea es que yo esto no lo utilice, sino que a través de la clase, se llama nombres, que yo pudiera acceder a los métodos. Bueno, ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Se acuerdan cuando hacíamos nuestros ejercicios en modo consola que agregábamos, bueno, en fundamento le decíamos funciones? Cuando agregábamos funciones en modo consola le teníamos que poner static. Y cuando los hacíamos en modo visual, en el frame, no era necesario ponerle static. Y yo les decía, no es porque sea visual y consola, es por una cuestión de programación orientada a objetos. Bueno, el static es un modificador que permite acceder a los métodos a través del nombre de la clase. El static me evita tener que crear objetos para acceder a los métodos. Entonces, voy a declarar como static los métodos. Static. ¿Por qué el modo consola tiene que ser static? Porque el modo consola en realidad es donde escribimos nuestro código en main, es una clase. Y no creamos ningún objeto de esa clase para ejecutarlo. Por eso tenemos que ponerle static. Bueno, aquí le ponemos static. Y luego, acá también. No me faltó ningún static. Ahora, me marca error. Acá no me marca error. Pero en donde accede directamente a los arreglos, sí me marca error. Un método static solo puede tener atributos o manejar atributos de tipo static también. Bueno, entonces vamos a declarar estos como static. También El static hace que el elemento, ya sea atributo o método, se acceda a través de la clase, ¿sí? Creo que ya los pusimos todos. ¿Ya están? Bueno, pues vamos acá, ya se quitó el error. Ya no tuve que crear el objeto, sino que a través de la clase accedo directamente. Ya ahorita si le pongo nombres punto, ahí están todos los métodos. Los accedo a través de la clase, no del objeto. Y bueno, pues esto ya debe funcionar, ¿no? Ahí están aleatorios, unos con un nombre, otros con dos nombres. Salieron puros de un solo nombre, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, aquí ya, pero les digo, hasta adrede combina puros masculinos con femeninos. Jesús Marta, Jaime Daniela.
Bueno, aparte tengo, bueno, por fin salió un Pedro Raúl. Pedro Juan, bueno, pues ya. Lo que pasa es que tenemos también, bueno, tenemos muy poquitos nombres, pero eso, de todos modos, aunque le pongamos 1000 nombres y 1000 apellidos, pues va a seguir pasando eso. Necesitamos meterle un poquito más de lógica para que combine puros femeninos y puros masculinos, ¿sí? Pero pues eso ya será después. Bueno, por lo menos sí terminamos los aleatorios. Y esta clase de nombres la vamos a poder utilizar en cualquier otro ejercicio o proyecto en donde necesitemos nombres aleatorios. Ya nada más la copiamos. No es lo mejor copiar en la clase, pues a final de cuentas es copiar y pegar código. Lo mejor es crear una librería y luego incorporar la librería al proyecto. Bueno, entonces, fíjense,